Dios te bendiga, círculo. Ok. Si fue para mí está más que suficiente, pero si es para Dios sale mejor. ¿Sí? Ok, estamos más o menos. Ok. Estoy con JJ, se acabaron los amenes, pero nada. Como indicó JJ, mi nombre es Emmanuel Abreu, pero nada más. Esa señora de ahí de rojo, levante su mano, madre hermosa. Nada más, esa señora me dice así. Todo el mundo aquí en la comunidad me conoce como DJoy. Y soy parte del liderazgo de esta comunidad. Y hoy tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios y la gran responsabilidad de dar cierre a la primera serie del año, que lleva por nombres intencionales. Y para los que nos visitan o se faltaron algunos de los domingos pasados, hemos estado hablando de la importancia de plantearnos metas, pero metas que no sean hacia nosotros mismos, sino metas hacia los demás. Fausto empezaba la serie hablando de la importancia de perdonar y perdonar a los demás. Y el domingo pasado Cristian presentaba de manera magistral la importancia de dar. Y todo esto nos lleva al domingo de hoy. Y vamos a hablar de discipulado. Así que si podemos resumir la serie en 3 metas, no sé quiénes están al tanto o hicieron el challenge que está en las redes. Podemos resumirlo en 3 simples metas: perdonar más, dar más y hacer más discípulos. Amén. ¿Podemos tener ese compromiso? Oramos. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas y que tú muevas nuestros corazones a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y siguiendo con lo que decía JJ, yo en un principio no lo consideraba así antes de empezar a preparar este mensaje, pero pudiera considerarse que yo soy un buen ejemplo de discipulador, porque discipulo los miércoles en el discipulado mixto, pero en mi área profesional también ejerzo una especie de discipulado, por así decirlo. Yo soy maestro, soy ingeniero en sistema de profesión, soy educador de vocación, tengo como 12 años en eso, y esto se me da natural, el hablar a la gente, el hablar a los chicos, o sea, yo hablo mucho, en resumen. Amén. Y cuando me hablan de hacer discípulos, yo siempre pensaba erróneamente esa figura pastoral, esa figura que está en el púlpito, esa figura que habla a la gente. Y la palabra me mostró que era todo lo contrario. Así que leamos conmigo en Mateo 28, 19 y 20, verso bien conocido como la Gran Comisión. Los chicos me ayudan aquí. Dame ver. Eso. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y ese verso, ese mandato, esa orden que nos da el Señor, se me hace muy similar o va mucho de la mano con el verso de Marcos 16:15, que no, generalmente lo que estudian la Reina Valera, como yo antes, es muy conocido como ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero en la nueva versión internacional me gusta mucho la traducción porque dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y esta versión me gusta porque da una connotación más coloquial. Ya normalmente cuando usamos la palabra predicar, la gente piensa otra cosa, piensa escucha, piensa ese tipo de cosas. Pero cuando te dicen anuncia, es más coloquial, es más una conversación. Y yo asocio eso con compartir. Y ya yo lo dije, yo hablo mucho y a mí me gusta hablar de cosas, obviamente, que a mí me gustan. Y no sé si les ha pasado que ustedes van a un sitio
Yo soy gordito, así que vamos a decir un restaurante. Vas a un restaurante, pruebas una comida que te gusta muchísimo y cuando te encuentras con un amigo, con un compañero de trabajo el día siguiente, lo primero que tú le dices es como, wow, tú no sabes el hamburger que yo me comí anoche. Ese sitio nuevo, wow, ese sitio es buenísimo, ese sitio me encanta. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Tú estás predicando. Tú estás hablando a favor de ese sitio. Tú estás presentando la buena noticia del hamburger que te comiste. Entonces, si lo ponemos en este contexto, el Señor nos llama a anunciar la buena nueva, nos llama a predicar la palabra, pero nos llama a ser discípulos. Y es importante que ambos pasajes presentan mandatos, no presentan sugerencias, no una bienaventuranza, no te dice, si haces discípulos, bienaventurados los que hacen discípulos, porque ellos recibirán el reino de los cielos. No dice eso. Y no dice tampoco como, si tú quieres, haz discípulos. Es un mandato, es una orden. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer dice, el discipulado no es una oferta que el hombre le hace a Cristo. El discipulado no es algo que me nace del corazón, no es algo que yo le doy a Dios. Y a eso yo puedo agregar que el discipulado no es una negociación, no es un intercambio. Es una respuesta de nuestra vida al llamado de Cristo a cada uno de nosotros. Pero para hablar de discipulado, tenemos que hablar de discípulos. ¿A quién se le dio ese llamado? Si vemos el versículo anterior de ambas citas, Mateo 28 y Marcos 16, dice lo siguiente. Jesús se acercó y dijo ¿a quién? A su discípulo. Y Marcos 16, 14 dice, incluso más tarde se apareció ¿a quién? A los discípulos. Mientras comían juntos, ese me gusta más. Lo importante es que para tú hacer discípulos, tú debes ser un discípulo primero. Y en esta mañana yo quiero que el Señor hable a cada una de nuestras vidas a ver si somos creyentes o somos discípulos. Y para eso tenemos que definir qué es un discípulo. Un discípulo, por definición, es un aprendiz comprometido y un seguidor dedicado. Es uno, muy importante, que se sujeta a otra persona para aprender similar a como lo hace un aprendiz al aprender de un artesano experto. Así que lo primero que te quiero decir en esta mañana es que el discipulado no es individual. El discipulado es un llamado a la comunidad. El Señor no quiere que andemos como lobos solitarios y más adelante vamos a ver por qué. El problema que trae esto es que la meta de todo creyente debe ser llegar a convertirse en discípulo. Lamentablemente, hay muy pocos creyentes que se están discipulando. Y eso debería ser un llamado a atención. ¿Por qué? Porque, como lo dije, no es si tú quieres, es una orden. El Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. Y hay un pasaje de la palabra que a mí genuinamente me da miedo. Y dice, muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor nos mirará y nos dirá, no te conozco. Y a mí me da miedo porque existe la posibilidad de que yo haya invertido mi vida, haya invertido el tiempo en preparar este mensaje, haya invertido mi tiempo en venir el domingo temprano, haya invertido el tiempo en predicar este mensaje y que delante de la presencia de Dios Él me diga, no te conozco. Y yo diga, pero Señor, pero yo iba todos los domingos. Señor, pero yo predicaba. Señor, pero yo hablaba de ti. Y Él me dirá, eres creyente, no discípulo. Y para mí es un llamado a la atención muy fuerte. Y eso me hace pensar, ¿cómo yo determino si soy discípulo o no? Y la palabra es muy clara con eso. Para eso quiero que
vayamos a Mateo 4, versículos del 18 al 22, y ese es el llamamiento de los primeros discípulos. Y dice la palabra de Dios: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y es importante que veamos en estos pasajes, hay una relación entre ambos llamados. Y es muy interesante porque en esta versión la palabra se repite. Tenemos dejar y seguir. Y en este pasaje no solamente vemos eso, sino tres características fundamentales de un discípulo. Número 1, la marca del discípulo es que deja y sigue. Y es importante, si lo queremos tomar literal, dejaron las redes. Yo creo que hay muchos de nosotros que tenemos que dejar las redes, dejar de estar llevando vida y enfocarnos en lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Tómelo para usted entonces. Deja y sigue. ¿Qué estás dejando para seguir a Cristo? Es una pregunta de reflexión. Punto número 2. No puedes ser discípulo viviendo de la misma manera que antes. El texto hace énfasis en las profesiones que tenían los discípulos antes de, porque su vida cambió por completo. Tú no puedes autoproclamarte discípulo viviendo la vida tal y cual como la vivías antes. Dice la palabra de Dios: y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y hay una versión que me gusta mucho que dice: el que pertenece a Cristo. Y punto número 3, Jesús llamó a discípulos, no llamó a creyentes. Hay mucha gente que se proclama que cree en Dios. Y en el contexto demográfico de nosotros, el 90% de las personas, tú le vas a preguntar: ¿tú crees en Dios? Te van a decir sí, pero no todos son discípulos. ¿Y saben por qué? Porque el creyente quiere la bendición, el creyente quiere la transformación, pero el creyente no quiere el discipulado. El creyente quiere bendición, quiere prosperidad, quiere cosas buenas, pero no quiere ser procesado. El creyente quiere que Dios lo bendiga, pero quiere seguir viviendo su vida tal cual. Entonces, no somos creyentes o somos discípulos. Otra forma interesante de identificar si eres discípulo o no es sabiendo si tú cumples con las responsabilidades de ser discípulo. Y la primera está en Lucas 14:27. Dice la palabra: además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y punto número 2, Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Si no amas, no eres discípulo. Si no tomas tu cruz, no eres discípulo. Así que es importante que ustedes vayan tomando nota y vayan haciendo su checklist para saber si son o no son. ¿Por qué? Porque cuando somos discípulos, hacemos la voluntad de Dios y hacemos discípulos. Diferencia entre discipulado y hacer discípulos son conceptos muy similares pero diferentes. Discipulado es el proceso intencional y continuo de aprender y seguir a Cristo. Amén. Hacer discípulos es una relación. Por eso le decían al principio que el Señor no nos está llamando a ser lobos solitarios. Es una relación de amistad de creyente a creyente centrada en Cristo, donde un creyente mayor modela intencionalmente un auténtico caminar cristiano para que lo siga un creyente más joven. Si no estás modelando a Cristo, no eres discípulo.
Hacer discípulos es una consecuencia natural de ser un discípulo. Cuando yo soy un discípulo, me sale natural el que atraer a otras personas a que hagan lo mismo que yo. Y eso pasa mucho cuando nosotros nos encanta una serie, nos gusta una película, nos volvemos adeptos de ese medio audiovisual. Queremos compartirlo con todo el mundo. Por ejemplo, pasó con Game of Thrones. Yo era el primero. Game of Thrones era el final. Game of Thrones es lo último de los muñequitos. Tú debes ver Game of Thrones. Ven a mi casa a ver Game of Thrones. En otros contextos pasa con la música, pasa con el anime. Hay muchos de los muchachos. ¿Dónde están? Los muchachos del grupo. Bien. Nos volvemos predicadores de ese medio y queremos que las otras personas lo consuman. ¿Por qué? Porque es normal pensar que si a mí me gusta, al otro también le va a gustar. El problema con hacer discípulos es que no es una tarea fácil. Pero tengo para decirte esta mañana de que aunque no es fácil, tiene una recompensa eterna. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, 21 y 22. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Esta mañana no tengo un mensaje para decirte, sí, es fácil, tú lo lograrás, tú puedes hacerlo. Tengo para decirte que sí, ser discípulo y hacer discípulos es difícil, pero yo quiero entrar en el reino de Dios. Amén. Así que si tú quieres entrar conmigo al reino de Dios, la pregunta sería, ¿cómo lo hago? Y yo no puedo evitar comparar una vida de discipulado con ese amigo fit. Todos tenemos ese amigo fit que un día inició un proceso de pérdida de peso o de aumento de masa muscular y a los 3 meses el predicador por excelencia del gimnasio en el que asiste. El más fit. Todos tenemos una Débora que día tras día nos recuerda en Instagram que ella hizo ejercicio y tú no. Débora, te amo, te bendigo, pero todos tenemos un amigo así. Y es un proceso como si fuera una metamorfosis. O sea, la forma de tú ir al gimnasio en el día 1 y en el día 30 son totalmente diferentes. Porque esa persona entra, lo digo porque lo he escuchado, no es una experiencia vivida. Pero en el día 1 esa persona entra con lo primero que apareció, la ropa. Y en el día 30, mi amor, el selfie con la ropa de ejercicio, no te olvides. ¿Por qué? Porque se hace parte intrínseca de uno. Y preparando un mensaje me daba cuenta de muchas similitudes que hay entre la vida fitness y el discipulado. María Eugenia me dice, yo creo que el Señor te está hablando. Y yo le dije, escucha. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y aquí no se está viendo. Así que en la mañana de hoy yo quiero compartirte 6 similitudes entre la vida fitness y el discipulado. La primera es la asociación. Cuando tú tienes un compañero de gimnasio, un gym buddy, tú tienes a alguien o gym partner, tú tienes a alguien con quien compartir el viaje. Hay un estímulo, hay una motivación y hay una responsabilidad mutua para ser mejor. En el discipulado, Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Pueden ver la referencia en Marcos 6 y 7. Hay un sentido de asociación y un sentido de responsabilidad compartida de que ambos estamos sirviendo al Señor. El discipulado debe ser un esfuerzo, no debe ser un esfuerzo solitario. El discipulado es un esfuerzo de comunidad y hablo a la comunidad. ¿Qué estamos haciendo para discipular? Punto número 2, la motivación mutua.
Tu compañero de gimnasio te anima y el que te dice, hey, dale maduro, ponle otro disco, vamos, tú puedes, dale, dale, dale. Es una relación que fomenta la perseverancia. En el discipulado los creyentes están llamados a animarse los unos a otros, dice Hebreos 10:24. Cuando yo ando con mi compañero de discipulado, es esa persona que te dice en el momento difícil, sí, está difícil, pero Dios está contigo. Y Dios está contigo y yo estoy orando por ti. Es el gym buddy que yo necesito. Punto número 3. Tenemos la responsabilidad. ¡Ay! Yo fui en unos tiempos muy oscuros de mi vida. Yo entrenaba con el chamo. Y ay, si tú te saltabas un entrenamiento con el chamo. Ay, si tú llegabas tarde. ¿Por qué? Porque hay una relación de constante recordatorio de que, hey, estoy aquí, estoy trabajando contigo, pero más importante, yo quiero que tú cumplas tus objetivos. Pero al mismo tiempo es relacional porque dice, hey, yo estoy aquí para ti porque cuando yo falle, yo quiero que tú estés ahí para mí. Y te digo algo, lo mismo pasa con el discipulado. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el otro. Los discípulos nos responsabilizamos mutuamente de vivir un estilo de vida que agrade a Cristo. Y confiamos en que nuestro hermano de la comunidad, al momento que ve algo raro, va a decir, hey, Dios está caminando raro. Dios, hey. Punto número 4. Formación y transformación. Es evidente el compromiso compartido de hacer ejercicio conduce al crecimiento y a la mejora trayendo una transformación física. En el discipulado hay un compromiso con las enseñanzas de Jesús. Y Romanos 12 nos anima a los creyentes a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, lo que indica un proceso continuo de crecimiento y de cambio. Y genuinamente yo me gozo al ver el ejemplo de formación y transformación que muchos de los que están aquí han pasado. Yo recuerdo a Johanny, recuerdo a Sheila, recuerdo a Naomi, cuando empezaron en el círculo juvenil, dando su primer paso en la fe. Mira a Chalía que está aquí también. Son gente que las hemos visto crecer y ser transformadas a través de la palabra de Dios. Y doy gloria a Dios por ellos. Pero ¿qué pasa? Con ellos también me gozo. Porque fue una satisfacción grandísima ver el bautismo de todas esas personas. Fue una gran celebración. Y eso pasa también en el gym. En el gym no solamente nos multiplicamos, obviamente, cuando tú constantemente te ejercitas, constantemente vas aprendiendo de la vida fitness, entonces tú te conviertes en un propulsor de ese estilo de vida. Y tú le dices a tu gym buddy, tú dices, no, mira, yo aprendí a hacer este ejercicio, eso no se hace así, eso se hace así. Ese squat no es así que va, tiene que enderezar la espalda, tiene que poner los pies. Miren, lo que se están viendo saben. Nos volvemos propulsores de eso. Y el ejemplo más grande de eso es la Gran Comisión. El Señor le dice a los discípulos, vayan y hagan más discípulos. El Señor nos llama a ser agentes de cambio y nos llama a ser promotores de la buena nueva de salvación. Y la última, pero no menos importante, celebramos. Con tu gym buddy tú alcanzas metas y cuando tú alcanzas esa meta se vuelve más gratificante. ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien que vio el proceso. Tú tienes a alguien que estuvo ahí cuando tú decidiste ir, cuando genuinamente tú no querías ir.
y eso hace que el logro sepa mejor. En el discipulado hay regocijo comunitario por las victorias espirituales. Cuando alguien llega a la fe o experimenta crecimiento o pasa por una etapa, por ejemplo, por un bautismo, hay fiesta en los cielos, dice Lucas 15:7, hay fiesta en los cielos por uno que se arrepienta. Entonces, la pregunta, ¿eres creyente o eres discípulo? Y preparando este mensaje, me encontré con un estudio publicado en el New York Times que se conoce como la psicología del compartir. Y este estudio analizaba el por qué las personas comparten sus intereses, no solamente de manera coloquial, sino también en las redes sociales. Y yo quedé impactado al ver muchas de las razones por la cual la gente comparte, y aquí les comparto 3. El 94% de las personas dice que comparte para informar y ayudar a las personas en sus vidas. El 68% de las personas dice que comparte para comunicar quiénes son, qué les importa y qué les gusta. Y el 78% de las personas dice que comparte para hacer crecer y nutrir sus relaciones interpersonales. Y en esta mañana yo tengo para decirte que yo hablo de Cristo porque quiero ayudar a las personas a mi alrededor. Yo hablo de Cristo porque es parte de quién soy, es parte de lo que me importa, es parte de lo que me gusta. Y yo hablo de Cristo porque genuinamente yo quiero hacer crecer a mis amigos, quiero hacer crecer a las personas que están a mi alrededor. El desafío de esta mañana es que hablemos más de Jesús, que seamos discípulos, por consiguiente, hagamos discípulos. Seamos intencionales en compartir activamente el sacrificio de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Francis Chan, Jesús dijo que vayan y hagan discípulos. Pero muchas veces simplemente nos sentamos y ponemos excusas. El llamado en esta mañana es que no pongamos más excusas. Que asumamos el llamado de Dios a nuestras vidas, que compartamos su palabra y hagamos discípulos. Ponte de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, te damos gracias porque genuinamente tú quieres que seamos mejores. Te damos gracias porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos la vida eterna. Así que, Padre, en este momento, y yo quiero que ahí donde tú estás, tú ores por ti. Estamos a inicio de año, es enero, es tiempo de hacer metas. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú hagas compromiso con Dios de ser discípulo. Señor, queremos ser tus discípulos. Queremos caminar como tú anduviste en la tierra. Queremos ser como tú, queremos agradarte. Queremos hacer tu voluntad. Padre, pero entendemos que no podemos hacerlo solos. Así que permítenos, Padre, hacer comunidad para encontrar en ti, Señor, ese discipulado que necesito. Padre, reconozco que necesito ser discipulado. Necesito aprender. No soy experto. Tú eres el ejemplo, tú eres el estándar al que debemos seguir y aspirar. Así que te pido que tú pongas personas en la vida de cada uno de nosotros para que podamos caminar hacia ti. Seamos perseverantes en ti. Y en el momento que la cosa se ponga difícil, en el momento en el que flaqueemos,
tengamos a un discípulo al lado que nos diga: tranquilo, confía que Dios está con nosotros. Padre, llévanos como comunidad a una vida de discipulado. Y si tú estás aquí invitado en la mañana de hoy, es porque genuinamente la persona que te invitó tú le importas y quiere un cambio para tu vida. Así que si no conoces de Dios, dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así que ahí donde tú estás, si tú quieres aceptar al Señor en esta mañana, dile: Señor, quiero ser discípulo. Que puedas decir como Job: de lejos te había huido, pero ahora mis ojos te ven. Quiero ser discípulo, quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero seguir tu camino y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Este es tu tiempo con Dios.